Viernes 12 de julio. Aquí comienza desde Durazno, centro del país, la verdad de la milanesa. Dale, Ramón. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las sartalalunes que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hasta en la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. Roban toditos, ninguno deja de robar. Creo que la audición del día de hoy se podría llamar, fácilmente, trata de blancas, volvió la esclavitud. No sé, cualquiera de esos títulos podía venirle bien a esta columna de opinión que hoy hacemos de este querido Durazno, de este maravilloso Durazno, que estamos trabajando periodísticamente desde ayer y hoy tomamos camino hacia Yum y luego en Paysandú para mañana estar en Salto. Yo me reía primero, después me calentaba solo, después me volví a reír y al final terminé caliente. Resulta que por allá, por el año 96, hacen una reforma de la Constitución, me refiero al sistema político, a los políticos en general, que fue promocionada por Lacalle y Sanguinetti, ¿no? Fueron los dos que salieron a recorrer los serviles medios de comunicación de todo el país para que le sostengan el micrófono o le pongan en un trípode las cámaras para que puedan decir que había que hacer una reforma de la Constitución. Y esa reforma de la Constitución tenía, como siempre, un objetivo electoral. ¿Cuál era el objetivo electoral? Bueno, crear el balotaje, la segunda vuelta, si ninguno de los candidatos a presidente superaba el 50% más uno de los votos que habían ido a las urnas. ¿Por qué esto? Porque ya los blancos y los colorados sabían perfectamente bien que la gente no los aguantaba más, que habían creado un sistema corrupto, mafioso, de acomodos, de clientelismo, de ventajas, de coimas. Varios terminaron presos a lo largo del tiempo, por suerte. Otros se salvaron. Otros siguen compitiendo cuando deberían estar presos, sin lugar a dudas, porque había que ganarle al Frente Amplio. Entonces, si había una segunda vuelta, era la gran oportunidad que aquellos que tanto se habían peleado, tanta sangre había corrido, tantos habían dejado hasta sus vidas de antaño, entre blancos y colorados, podían juntarse para ganarle al Frente Amplio. Bueno, y esto ocurrió en el año 99, cuando fueron las elecciones y Jorge Valle logra ser presidente de la República en su quinto intento, y el eslogan de campaña, con Lacalle haciendo campaña para Jorge Valle en todo el país, era: llegó la hora de votar juntos. Claro, llegó la hora de juntarse mafiosos que querían seguir manteniendo el traste en sus bancas y en el poder de gobernar, unirse para impedir que el Frente Amplio sea gobierno. Eso es un poco, los jóvenes se estarán diciendo que está diciendo este loco de Bonica hoy. Le estoy contando la historia real, la historia reciente, real. En la cabecita de Sanguinetti, con el apoyo de Lacalle, crearon esta reforma electoral donde también dijeron: vamos a crear las elecciones internas de los partidos políticos. Y a eso voy, al tema del día de hoy. Por eso toda esta introducción, para que entren en lo que les voy a decir. Me da profundo asco, repugnancia, rechazo, ganas de vomitar cuando escucho, y lo he escuchado en el día de ayer, en Florida, por ejemplo, que
los convencionales electos, aquellos que Sanguinetti, Lacalle y muchos otros líderes blancos y colorados nos vendieron como reforma electoral, nos decían, las elecciones internas se eligen dos cosas. Una, el candidato único a la presidencia de la República por cada partido. Dos, los convencionales del partido. Y yo me acuerdo escuchar al Cuqui Lacalle decir, porque los convencionales pasan a ser los dueños del partido, los que resuelven todo, las autoridades del partido. Eso es lo que nos vendieron. La realidad es la que está pasando hoy, viene pasando desde esa época hasta hoy. Los convencionales, y no se enojen por favor si hay convencionales amigos, no lo voy a generalizar para no ofender a nadie, porque se ofenden fácil y rápido conmigo. De ídolo y genio pasa a ser el loco de mierda que dice cualquier pavada. Los convencionales son títeres. Títeres, sí, eso, ¿se acuerdan los títeres? Los jóvenes capaz que no saben qué son los títeres, ¿no? Marionetas, títeres, manejados por hilos invisibles que los manejan y les dicen qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que votar. Y hoy están otra vez negociando los convencionales. Entonces, dentro de los blancos en Florida, llama a la gente de Sartori que tiene algún convencional, pero no le alcanza. ¿Para qué? ¿Para qué quieren los convencionales? Porque son los que van a nombrar los candidatos a las intendencias, a intendente para el mes de mayo del año que viene, que hay elecciones municipales. Entonces, también pusieron en la reforma electoral, miren qué payasada, que cada partido podría tener hasta 3 candidatos a intendente cada uno. Entonces, ¿qué pasa? La única manera que tengan 3 candidatos a intendente es que la convención se reparta en votos exactamente, estrictamente, en 3 porciones exactamente iguales de votos. Es decir, que cada uno de los 3 que salen electos candidatos, precandidatos a la intendencia de un solo partido, tengan la misma cantidad de votos de convencionales. Y ahí empieza la repartija. He visto cada cosa a lo largo de mi vida periodística, ya tan larga que está llegando al final, que no lo puedo creer todavía. No sé si reír o llorar. Yo vi en un gimnasio, en Rivera, en un gimnasio, la convención departamental del Partido Colorado, tener que votar exactamente igual. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron, póngale, son 70, por decir un número, que no recuerdo cuál es el número exacto, 70 sillas, todas alineadas a la izquierda. Después un pasillo de 2 metros, otras 70 sillas en el medio, otro pasillo de 2 metros y otras 70 sillas. Suponga que son esas cifras que pueden variar, pero son la cantidad exacta en los 3 sectores. Y después, por ejemplo, hay uno que tiene una cantidad de convencionales que son los necesarios para salir electo intendente, candidato a intendente, sin necesidad de hacer todo ese revuelvo. ¿Ese qué hace? Sienta sus 70 convencionales y le sobran 10 o 15 o 18 o 20. Los que le sobran se quedaban parados atrás esperando que le den la orden en dónde sentarse. Esos primeros 70 que se sentaron iban a votar al candidato A. ¿Correcto? Bien. Después venían los del candidato B y los del candidato C, que no les alcanzaba la cantidad de convencionales, o sea, no tenían 70, que era lo que necesitaban. Supongan, tenían 61, ¿correcto? Entonces se sentaban los 61 y quedaban 9 sillas vacías. Entonces venían y le pedían a un convencional
que se siente ahí, pero no es el convencional que votó a esa persona en la lista, en la interna. Votó a la otra de al lado, al que estaba lleno con los 70. Pero igual se sienta en esos lugares con un candidato y con unos convencionales que no son los suyos. Y el tercero, el C, pasa lo mismo. Le faltaban más convencionales y ahí le agregaban los convencionales que faltaban del candidato A. Entonces quedaban 70, 70 y 70. ¿No? Y después, yo lo vi, nadie me lo contó, iban a decirle a esos 9 convencionales que no se equivoquen a quién iban a votar, porque la votación es nominal y tienen que levantarse de su silla y decir: voto al candidato fulano de tal a la intendencia departamental de Rivera. ¿Saben lo que pasó? Pasó que los 70 primeros dijeron bien, los 70 segundos dijeron bien, inclusive los 9 que habían trabajado para... Mira, yo voy a decir quién era Tabaré Viera, Tito Riesgo y Carlos Migorena. Esos eran los candidatos. Mirá, mi memoria anda bien todavía. Entonces, Tabaré Viera tenía los 70 y muchos más. Le prestó a Tito Riesgo 9 para que complete. Los 9 de Tabaré Viera, que habían trabajado para Tabaré Viera, tuvieron que levantarse y decir: voto por el candidato Walter Tito Riesgo para intendente, a pesar de que era su rival, a pesar de que habían hablado cualquier porquería del Tito Riesgo, que falleció, que en paz descanse, buen tipo. ¿Da? Entonces tenían que decir: voto por este. Y los otros tenían que decir lo mismo: voto por Carlos Migorena, y de los 25, 30 de Tabaré Viera que le sobraban, que los había pasado a ese lugar, en lugar de decir votó por Tabaré Viera, que era su líder, era el que habían votado, el que habían trabajado, el que habían repartido listas, el que habían votado, tenían que decir voto por Carlos Migorena. Pero miren lo que ocurrió: uno de ellos se equivocó de Migorena. En lugar de decir voto por Carlos Migorena, dijo voto por el profesor Tabaré Viera Duarte. Y hubo un silencio sepulcral en el gimnasio. Yo estaba, vuelvo a reiterar, nadie me lo contó. Y había un integrante de la Corte Electoral, que es el que fiscaliza la convención. Y el tipo, cuando escucha eso, que iba poniendo la cantidad de convencionales que iban votando, tenía que dar 70, 70 y 70, ¿no? Ve que si ese votaba por Tabaré Viera, se podría todo. O sea, aquel Migorena no podía ser candidato. Tenía que ser Tabaré Viera y Tito Riesgo, pero Migorena no. Y ellos querían 3 candidatos, porque así lo idearon Sanguinetti y Lacalle, para tener una mayoría, una oferta amplia dentro de su partido, siempre para ganarle al Frente Amplio. Entonces salieron corriendo varios, a hablar con el de la Corte Electoral y decían: va a votar de nuevo, porque se equivocó, va a votar de nuevo. Y yo me arrimé ahí, les juro que estaba a 1 metro. El funcionario de la Corte Electoral no sabía qué hacer, lo miraba y lo acosaron, diciendo: se equivocó, va a votar de nuevo, va a votar de nuevo. Y el tipo se hizo una parte con los líderes, con Viera, con Riesgo, con Migorena, y resolvió que no había escuchado bien a quién había votado, que por favor el convencional fulano de tal vuelva a votar. ¿Ven qué mafia que es? Y entonces el tipo se levantó y dijo: voto por Carlos Migorena. No dijo Tabaré Viera, que se había equivocado. Esto pasó, ¿quieren el resultado final, la frutilla de la torta? Ese funcionario de la Corte Electoral de Rivera, en la elección siguiente, salió electo edil del Partido Colorado. Así como lo escuchan, edil del Partido Colorado. Entonces, yo me digo y me pregunto, y ayer me calentaba, porque mirá entre el pájaro enciso, Arocena, el Tano Stopinki, Sartori, gente que tiene a veces un convencional pide plata para votar.
Y a mí no me vengan a decir que no, ni se caliente nadie, ¿eh? Ni se caliente nadie, porque yo lo vi, yo lo viví, yo tengo los nombres, tengo todo. No me vengan a joder. ¿Da? No son todos, no estoy generalizando, no me rompan las pelotas. Le digo las cosas como realmente son. Son mercenarios. Son mercenarios, te doy 2, me das 3, si soy yo, cagamos a fulano, y si nos juntamos vos y yo, jodemos a Mengano, vos sos, voy yo a la diputación, vos vas a la intendencia, y todo lo hablan los líderes, y después los convencionales son simplemente títeres que tienen que ir a la convención a votar lo que le mandatan que tienen que ir a votar. Eso no es democracia, eso no es el país que yo soñé, esto no es el país que yo quiero, esas no son autoridades de nada. Y los pusieron en la lista los líderes y a mí me dieron un consejo una vez: si te presentás en la interna, poné primero a Mirta, segundo a tu hijo, tercero a tu otro hijo, cuarto a tu mejor amigo, quinto a tu hermano, sexto a tu madre, séptimo a tu padre, porque los convencionales se te dan vuelta y venden su voto en la convención. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si empezamos así para una simple elección interna de convencionales y hoy se están rematando, se están pasando de un bando al otro, yo tengo 4, yo tengo 6, los 6 míos valen tanto, y si me das los 6 míos, yo lo que quiero es la mitad de la intendencia. Te saco a vos, candidato a intendente, si sos intendente, la mitad de los directores son míos. Así como lo escuchan, se habla. Y se habló antes de ayer, ¿eh? No se habló hace 10 años. Se habló antes de ayer y tras anteayer. Y se reúnen en Florida, y se reúnen en Montevideo, y se reúnen en todos los días. Son una manga de chorros, una manga de sinvergüenza, unos atorrantes. No tienen escrúpulos ninguno. Con tal de lograr el poder, con tal de lograr seguir mamando, chupando de la teta del Estado, mientras los uruguayos, en su gran mayoría, la pasan recontra mal. Muy mal. ¿Sabes qué? Se lo pasan por las pelotas, no les interesa un carajo. Cuando entran en ese círculo de privilegio, ¿da? Esas son las reglas de juego. Lo que yo le conté son simplemente las cosas, las reglas de juego. Entonces, uruguayos, tomen conciencia. Tomen conciencia. Si me quieren creer, me creen. Si no me quieren creer, no me crean. Yo lo que estoy haciendo es un servicio público a la sociedad. Estoy volcando toda mi experiencia, 43 años de periodista investigador, al servicio de todos ustedes. El que lo quiera, que lo tome. El que no lo quiera, que lo deje. Pero me juego por mi país. A mí lo único que me interesa es mi país. Lo único que me interesa es sacar a las mafias que hay. Y voy a decir algo más. Peor que los blancos y los colorados, que idearon todo esto, que son la matufia, porque son una matufia, la verdad. ¿Hay excepciones? Hay, sí señor. ¿Hay gente bien? Hay, sí señor. ¿Hay gente bien intencionada? También la hay. ¿Hay gente con buenas ideas? También la hay. Pero la mayoría absoluta, de más del 90%, son simplemente mafiosos que usan métodos de la mafia italiana para quedar perdurando en los cargos públicos y en el poder del país. Y no les importa un carajo el país. No les importa la soja, no les importa el arroz, no les importa lo que están sufriendo los camioneros, con los costos que tienen, que están trabajando a pérdida, que tienen capitales enormes y no ganan absolutamente nada muchas veces, camiones parados, camiones que le han sacado las placas, se las ha entregado a la intendencia para no pagar las patentes porque no trabajan. No les importa nada, no les importa la leche, los tambos, la industria lechera, la cuenca lechera hecha pelota, no les importa un carajo más que la permanencia personal de cada uno de ellos. Y ahora que llega el tiempo de las negociaciones, de la repartija, de las famosas listas sábanas, es el momento peor, es el momento que a mí me da asco, que a mí me da ganas de vomitar, que a mí me vienen dolores de estómago al ir conociendo cómo se mueven estos personajes culos sucios, antipatriotas,
que no hacen nada para el país, sino que solo lo hacen para ellos mismos, para estar perdurando, reitero, en el poder de gobernar, en un ministerio, siendo director. Se reparten todo como repartimos caramelos a los niños. Estos hijos de mil puta, con el Frente Amplio a la cabeza, porque son peores todavía, mucho peores que los blancos y los colorados, pero hace mucho tiempo que no voto el menos malo, hace mucho tiempo que dejé de apoyar y de votar al menos malo, de ninguna manera, pero el Frente Amplio nos ha estafado, una estafa única en la historia de este país, una estafa única en esta pseudo democracia que vivimos, que no es democracia plena, será democracia el día que podamos votar sin listas sábanas, con una ley de ficha limpia donde cualquier delincuente con antecedentes penales por asesinato, por violación, no pueda figurar en ninguna lista en una campaña electoral. Ese día empezaremos a hablar de democracia en este país. Mientras tanto hablaremos de pseudo-democracia tutelada por un conjunto de gente que debería estar preso en lugar de aparecer en la televisión haciéndoles reportaje. Hasta mañana. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las ladrones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación, mientras que hasta en la ley se reparten